Buenas noches. Seguimos con el tema de Adán. Vamos a leer volumen 20, lectura 10, de octubre 13 de 1926. Párrafo 4. Dice Jesús: Hija mía, no debo bastarte solo yo. No quiero que digas que todo lo demás no te interesa. No, no, sino me basta a mí el darte solo a mí, sino que te doy también todas mis cosas. Si me interesa a mí que el primado, que la hija primogénita seas tú, debe interesarte también a ti. ¿Y no sabes tú que mi frecuente venir es porque eres mi hija primogénita? Esto se lo está diciendo Jesús porque en el párrafo anterior él estaba especificando por qué ahora Luisa pasa a ser su hija primogénita y le da las explicaciones. Pero ahorita no nos va a ocupar eso, sino lo que sigue. Dice: ¿No sabes tú que a Adán, hasta en tanto que se mantuvo como hijo primogénito de mi voluntad, y por consecuencia tenía el primado sobre todo, yo lo visitaba frecuentemente? Mi voluntad reinante en él le suministraba todos los modos necesarios para entretenerse conmigo, como hijo que forma la consolación de su padre. Así que yo hablaba con él como a un hijo, y él conmigo como a su padre. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. No sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia, ni yo me sentía atraído por una fuerza y voluntad divina para ir a él. Por eso todos sus vínculos conmigo quedaron despedazados. Por derecho ya nada le tocaba y no más me pudo ver develado, sino entre rayos y eclipsado en mi luz, en aquella luz de mi voluntad que él había rechazado. Vamos a detener aquí tantito. Dice que Jesús visitaba frecuentemente a Adán, más bien vivía en Adán, era la vida de Adán. Yo creo que para él explicarle a Luisa y para explicarle a nosotros, le dice que lo visitaba y a Luisa también la visitaba y la visitaba frecuentemente, para hacerle entender que tenía que ser su vida, que tenía que estar siempre fundido él en ella en él y que sean uno los dos. Más adelante dice: Mi voluntad reinante en él le suministraba todos los modos necesarios para entretenerse conmigo como hijo que forma la consolación de su padre. Así que yo hablaba con él como a un hijo y él conmigo como a su padre. ¿Se acuerdan que cuando vino Jesús y empezó a hablarles a sus discípulos de lo que era Dios realmente, le dijo: llámenlo Padre, llámenlo Abba, porque se referían a él como el Dios lejano, como el innombrable, pero Jesús viene a decir: es el Padre, trátenlo como Padre, háblenle como Padre, escúchenlo como si fuera su Padre, porque realmente es su Padre. Eso, esa idea de paternidad la perdió Adán. Cuando sale de la voluntad divina, entonces ya es un Dios lejano, es un Dios pues que se queda nada más en la nostalgia de Adán, ya no lo reconoce bien como su padre. Y aquí Jesús le dice a Luisa: es que pues yo hablaba con él como un hijo, como habla Jesús con Luisa. Esa relación ya es un poco más fácil entre Luisa y Jesús porque ya vino toda la redención, conocemos el Evangelio y ya podemos relacionarnos con Dios como un padre. Dice: pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. Ya hemos visto en otras sesiones cuáles eran los bienes que perdió Adán, ¿no? Que era pues toda la vida divina. No sentía ya en él la fuerza de sostener mi presencia.
esta fuerza de sostener su presencia, ¿recuerdan lo que platicamos cuando hablamos del purgatorio? Los que estuvieron en el tema de purgatorio, estábamos hablando de que cuando el alma se separa del cuerpo, que es el momento de la pesca, y Dios se devela a su criatura y se muestra tal cual es, el alma no puede sostenerse en la presencia de Dios. Como ella se ve manchada, se ve muy lejana de lo que Dios quería con ella, entonces no sé cómo decirlo, se siente mal y no puede mantenerse frente a Dios. Eso le pasó también a Adán. No podía estar frente a Dios, en la presencia de Dios. Es lo que le pasa a las almas cuando están en ese momento de la pesca, que están ellos ya a punto de entrar en el purgatorio. Dicen, es que no podemos. Y en el purgatorio también dicen las almas, es que vemos a Jesús, pero no podemos estar con Él porque sabemos que estamos manchadas, que no somos dignas de Dios. Eso le pasó a Adán, pobrecito. Ni yo me sentía atraído por una fuerza y voluntad divina para ir a Él. Claro, como ya Él había rechazado, ya Jesús ya no podía estar ahí con Él. Por eso todos sus vínculos conmigo quedaron desplazados, despedazados. Por derecho ya nada le tocaba y no más me pudo ver develado, sino entre rayos y eclipsado en mi luz, aquella luz de mi voluntad que Él había rechazado. Ahora, ¿no sabes tú que el primado que perdió Adán como hijo primogénito de mi voluntad ha pasado a ti? Y que yo debo encerrar en ti todos los bienes que debía encerrar en él si no se hubiese sustraído de mi voluntad. Por eso yo te veo como la primera criatura salida de nuestras manos, porque quien vive en mi voluntad es siempre la primera ante su Creador. Y a pesar de que en el tiempo haya nacido después, esto dice nada. En nuestro querer es siempre primera, quien no ha hecho ninguna salida de dentro de él. Mira entonces cómo todo te debe interesar. Mi mismo venir es la fuerza irresistible de mi voluntad que te atrae a mí y te dispone. Por eso quiero suma gratitud por tu gran fortuna de ser la hija primogénita de mi voluntad. Yo no supe qué responder, he quedado confundida y en lo íntimo de mi alma decía fiat, fiat. Ahí termina la lección. Aquí terminamos esta lección. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte que vimos, esta parte de Adán y la final? Sí, Lucy. Sí, Ale. Bueno, creo que esto es muy revelador. Estoy leyendo el libro 3 y no sé si alguien se identifica con mi proceso, pero ahorita estamos en el libro 20. Entonces creo que es muy revelador decir, uno, ese era no el lugar de Luisa, sino el de Adán. Entonces le correspondería a Adán si pienso en dos personas diferentes, pero se equivocó y encontró a Luisa. Y entonces Luisa se convierte realmente en la primera criatura que va a vivir en voluntad en él. Y esto la hace un ser excepcional, porque él vuelve a rescatar esta figura que espera de su criatura. Y entonces con eso, pues nos rescata. Ella lo atrae a él, pero quien quiera vivir en la divina voluntad va a empezar a conquistar, digo yo, dime si estoy mal, a su creador y poco a poco recibiremos esa luz y a él mismo. Y vendrán experiencias especiales para quien pueda en ese trabajo luchar por conquistar nuevamente a su creador. Así lo miro yo, ¿no? Aunque ya no seamos primogénitos, pero tal vez en el amor de Dios, aunque no sea esto primogénito, pues llenamos esa ansia de Dios de estar en el lugar para el que fuimos creados.
¿Es correcto? Sí, aquí Jesús, yo creo que se refiere a Luisa como primogénita porque tenía que volver a empezar desde cero, como Adán. Y ya de ahí todos los demás que sigamos esto, vamos a injertarnos en Luisa, en lo que hizo Luisa, en reanudar el reino y continuar lo que hizo Adán. Pero esto no es poco a poco, esto es ya. Si Jesús ve que el alma está totalmente decidida a vivir en la divina voluntad, ya, ahorita, en este momento, si ahorita alguien de ustedes dice, sí, sí quiero, porque conozco, porque me llama la atención, porque lo deseo, porque amo a Jesús, porque ya sé a lo que voy y sí quiero, y dad su fiat, su sí, ya está, ya estamos adentro. Ujú, ujú. Muy bien, sí, Lucy, gracias. Gracias, Ale. Mercedes. Sí, yo quería preguntar, porque ahí habla de una fuerza irresistible que atraía, eh, que la atraía hacia Dios, ¿verdad? Hacia Jesús. Y en la medida en que el alma se dispone, y yo pregunto, ¿lo mismo nos sucederá a nosotros? Que nos llegue su amor irresistible. ¿Dónde está? Y esa fuerza irresistible que nos atrae, como en otra lectura que dice que es como un imán, ¿verdad? Ajá, Que sí, exactamente en la medida que nos disponemos. O sea, que podemos entender que así como le dijo a Luisita, también al alma que se disponga completamente a vivir en la divina voluntad, pues le va a suceder esa misma atracción, nos vamos a sentir atraídos y él también hacia nosotros, ¿verdad? sí, claro. Yo les pregunto a los que han leído parte de la obra o ya toda la obra, ¿no realmente se sienten atraídos, se sienten que un amor fuerte les llega al leer las palabras, la palabra divina, la palabra de Jesús? ¿No sienten ese irresistible imán de decir, sí Sí, quiero seguir, sí, quiero sí, más? sí, 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 nos sí, llega. por eso es que lo pregunto, porque me llama la atención y creo que es Sí, una claro. realidad. Sí, sí. Es correcto, sí. Se siente ese amor que fervece. Estamos leyendo y se siente un calor aquí adentro, un calor. Nos está hablando Jesús, nos tiene que mover a fuerza. Sí, claro que sí, Mercedes. Gracias. Sí. Isma, Sí, Ale, este, dos cositas, dos cosas. Comparto lo que dijeron hace un rato, pero es porque quien vive en mi voluntad es siempre la primera ante su creador. Obviamente que Luisa es la que, digamos, reemplaza a Adán, ¿no? Y todos ajá, nosotros nos unimos a Luisa, porque sí, Jesús acá dice quien vive, o sea, cualquier persona que viva la divina voluntad es primogénita. Eso por un lado. Y la otra es, por eso creo que Luisa se había dicho, creo que no llegó a decir, no me interesa si no estás Jesús tú presente, ¿no? Si no estás conmigo. En las sí, anteriores, ya. Por eso creo que él dice, por eso quiero suma gratitud por tu gran fortuna de ser la hija primogénita de mi voluntad. O sea, esa gratitud que él quiere, espera bueno, Elisa ya se lo dio, ahora espera de nosotros, ¿no? Que sintamos esa gratitud de la gran fortuna de leer estas verdades. Y eso, hacerlo bien en nosotros, ¿no? O sea, ser agradecidos, ¿no? Porque nos tocó en esta época lo que estamos leyendo, ¿no? Este conocimiento. sí. Totalmente de acuerdo, Ismael, totalmente de acuerdo. Gracias, siempre Y agradecer, siempre, sí, sí. gracias, gracias. Yo creo que eso hay que decirlo hasta el fin, hasta el fin. Siempre, ahorita y siempre, y regresar en el pasado y desde que me concebieron mis padres, desde que me creaste en ti, mi alma, gracias, Ujú. gracias. Me imagina, Ale, que hay que hacerlo eso, hacerlo como decir que entre en nuestra capacidad, ¿no? Digamos, del alma, de entender
que somos afortunados, ¿no? Eso parece poco, ¿no? Pero si lo ha escrito Jesús, por eso quiero suma, ni siquiera dice una gratitud, sino suma gratitud. Es bastante, ser conscientes de lo que tenemos. Sí, así es. Ah, mira, ya Así- volviste. Ya, es que se me ocurrió salirme y volverme a meter en el video y ya aparecí. Ay, Dios mío. Ya, Ya llegué. gracias, listo. Bueno, sí, muy bien, Ismael, gracias. Lucy, Sí, Ale, otra vez. mm, Ahorita dijo Isma ser primogénitos. Yo no lo leo, no lo comprendo de esa manera. Un primogénito no se multiplica, un primogénito es uno, ¿sí? Aunque yo sea muy querida, no soy la primogénita, yo no soy Luisa. Ajá. Pero esto da lugar a otra situación. Entonces, si todos nos identificamos o trabajamos como trabaja Luisa, es como una figura en el espejo, de muchos espejos, pero no soy el primer espejo, ¿no? Por un lado. Ahora, la conciencia es yo ando en esos rollos, pero dijéramos en términos de la divina voluntad que sería un atributo de la inteligencia. La conciencia no la tiene el perro, no la tiene un loro, la conciencia pertenece al ser humano. Y la conciencia no es solamente inteligencia, es algo muchísimo más complejo. Y el tener consciente que estoy en esta época, yo creo que no solamente estar en esta época, porque esa es una ley de probabilidad, pero sí es cierto que resulta que me enteré de la divina voluntad, porque muchos millones viven en esta época, muchos, y no van a conocer la divina voluntad, que es parte de las preguntas que te iba yo a hacer, porque puede haber gente que diga, se enteró, oyó, ay, hay algo que se llama divina voluntad, no, pero no necesariamente interesarle. Entonces, el gracias está en algo me pusiste en la conciencia, en la inteligencia, para que yo pueda abrirlo y despertarlo y verte diferente. Porque realmente el que vive en la divina voluntad es porque un día se interesó, luego leyó, luego continuó, luego dijo sí, luego es todo un proceso que hemos seguido. Entonces, la fortuna está en haber caminado un camino que no necesariamente estamos del todo conscientes hasta que empezamos a estar conscientes, ¿no? Es lo que quería yo comentar, pero realmente la fortuna, el gracias, que sí debe ser a cada segundo, a cada latido, porque sí, yo existo desde que él pensó en mí, punto. Pero yo no sabía que podía existir y comprenderlo desde esta gracia de que me da a mí, y no en un sentido egocéntrico ni vanidoso, me da a mí la posibilidad y yo me doy la posibilidad de decir, sí, ahí está la libertad, el libre albedrío, pero, pero primogénito, yo creo que no. A ver si tú me aclaras algo. bueno, en el sentido que conocemos como primogénito, pues sí, definitivamente es el primero. Y en este caso, Adán fue el primero, se salió en el tiempo, llega Luisa y dice que sí, entonces es otra vez la primera. Pero aquí la diferencia entre Adán y Luisa es que Adán hizo actos. Como primogénito se salió y nada más hizo actos. Luisa como segunda primogénita, ella ya hizo vida. Sería la diferencia entre Adán y Luisa. Ahora nosotros como nos podemos injertar en Luisa, podríamos decir, aquí lo dice Jesús, el que haga mi voluntad es mi primogénito. Puede ser que en el concepto de Dios, el estar injertados nos hace primogénitos. Así lo dice Jesús. Vamos a ver dónde lo dice por aquí para volverlo a ver. Mm, dice. Dice, por eso yo te veo como la primera criatura salida de nuestras manos. Ujú. La ve como si fuera Adán. Porque quien vive en mi voluntad es siempre la primera ante su creador. Y a pesar de que en el tiempo haya nacido después, esto dice nada. En nuestro querer es siempre primera quien no ha hecho ninguna salida de dentro de él.
Yo pienso que sí, si Jesús nos dice que quien vive en su voluntad es primogénita, pues le creeremos. Puede ser que él tenga otro concepto de nosotros primogenitura, el primero. ¿Cómo ves, Lucy? ¿Qué te parece? Sí, porque el primogénito en el sentido humano es el primero en, ¿no? Pero Ajá. obviamente hay ciertas cosas que tienen otra lógica en lo divino. Está Entonces sí, hablando en el sentido ¿ok? divino. ¿Ok? Entonces sí somos primogénitos, ¿eh, chicos? Porque Bueno, además acuérdate que en la mente de Dios ya estaba toda la humanidad. En Adán nacimos, en Adán fuimos toda la humanidad. Entonces, todos en Adán éramos los primogénitos, todos. Se salió Adán y todos en Adán nos salimos. Ahora llega Luisa y todos los que quieran vamos a entrar y todos volveríamos a ser primogénitos por Ahí está. cuestión de unidad. ¿Cómo ves? Sí, Mercedes, tú dices que sí. perdón, nada más te comento, dice aquí el tiempo de reunión, 1 minuto 20, ¿eh? Ay, ¿dónde dice? Ah, ya veo. Ok. Sí, Sí, coincido con eso que acabas de decir es muy cierto. Así lo podemos entender. Sí. claro. Es que Ale, la lectura no la contesta. Ujú. Mira, dice aquí, dice que primogenitura. Entonces, aquí no me recuerda a mí como Esaú, que le dio el valor suficiente, o sea, Esaú, da a su hermano ser el primero en la palabra de Dios y le da la primogenitura, o sea, le da a él el valor. Por eso nos la contesta aquí mismo nuestro Señor. Dice, de mi voluntad perdió el primado, la primogenitura, y junto con eso perdió todos mis bienes. Entonces Luisa lo recupera porque le está dando esa se me va, primogenitura Primogenitura. sí, y eso es lo que hizo Esaú en la palabra de Dios, o sea, le da a su hermano el ser el primero.